Bueno, para poder diferenciar padecimientos del oído, tendríamos que dividirlos así muy soezmente en padecimientos infecciosos y padecimientos no infecciosos propios del oído. En los padecimientos infecciosos tenemos la otitis externa, que es un padecimiento de la piel, de la oreja y del oído antes de llegar a la membrana del tímpano. Ahorita vamos a abordar en ellos la otitis media aguda y la otitis media crónica, que son padecimientos un poquito más complicados. Y los padecimientos no infecciosos tendremos con el vértigo, las hipoacusias, que son las sorderas, y algunos otros padecimientos en específico, tumoraciones o algunas situaciones. Creo que hablaremos de lo común, de lo más práctico, porque hay padecimientos poco frecuentes, entonces no es de relevancia, yo creo, para el programa. Entonces, de los padecimientos como la otitis externa, es también llamada el oído del nadador, que es un padecimiento relacionado con la humedad del oído. Se ve mucho, así como tenemos etapas de infecciones de gripas, diarreas, todo eso. Este padecimiento es un padecimiento también de episodios, que va muy relacionado cuando los niños o los jóvenes salen de vacaciones de las escuelas y empiezan a ir a una actividad con alberca, con mar, todo eso. Las características o los signos y síntomas son muy importantes porque ese es un padecimiento que les genera mucho dolor. Empiezan con comezón en el oído, inflamación y dolor. Y esos tres síntomas van haciendo una bola de nieve más grande, más grande, más grande, más grande. Esos tres, solo esos tres. Yo siempre he tenido la duda, doctor, ¿por qué a los niños les da más este tipo de enfermedades? Aun cuando de adultos también puede ser que vayamos a la playa, nos guste nadar, estemos en el mar, nos metemos, nos salimos, y aún así es mayor riesgo en los niños. ¿Por qué es esto? Esta es una característica bien importante. Yo tengo un hijo de 2 años y cada que lo beso le toca su piel tersa, delgadita, suave, todo eso, ¿no? Y los adultos, nuestra piel, por el hecho de envejecer, pues se va poniendo más dura, y es un poquito más resistente. O sea, tiene sus pros, entre ellos la resistencia, ¿no? Nos cuida. Nos cuida. Y en los niños por eso, ¿no? Entonces, en este padecimiento en específico, lo que pasa es que la humedad macera la piel. Y las bacterias que viven ahí se meten y desarrollan el proceso infeccioso. Entonces, como te decía, es un padecimiento que es incapacitante cuando llegan a un punto del dolor donde ya no pueden. O sea, vengo porque no aguanto el dolor. Este padecimiento se trata con antibióticos desinflamatorios, curaciones en consultorio y curan rápidamente, no tiene nada que ver, es una infección en la piel, salen. Los otros padecimientos están relacionados, la otitis media aguda y crónica están relacionados con padecimientos de infecciones de vías respiratorias frecuentes. Hay 2 grupos de edad muy importantes para padecer la otitis media. Uno es los lactantes, donde está relacionado con una mala técnica de alimentación. Al niño le das su biberón y se lo das acostado, pero no hay una técnica. Los padres generalmente no revisan que tengan una técnica adecuada, o incluso el seno materno, donde los tienen muy acostados. Y eso no, o sea, se tiene que ser inclinado 45 grados para permitir que por gravedad del alimento pase al esófago y pase al estómago y no se quede en la cavidad oral, y la comunicación que hay entre el oído y que llega a la nasofaringe, que se llama trompa eustaquio, por ahí se puede escapar al movimiento de la succión, por ahí se escapa leche que corretean las bacterias y favorecen el proceso infeccioso. O sea que para evitarlo, lo mejor es que a la hora de alimentar a los bebés estén a 45 grados para evitar el riesgo. Sentado, aún así puede... sentado, semisentado. Okay. Hablan de la técnica de alimentación del seno materno, donde hay contacto visual, donde están levantaditos. Nosotros ya no comemos acostados, o sea, es una situación. Entonces, a veces por comodidad, en la madrugada, cuando todavía se levantan cada 3 horas los niños, ahí acostados, ahí le dan su biberón, ¿no? Entonces hay que tener la precaución, ¿no? de tomarse el tiempo para darle el alimento en una posición adecuada y evitar una posible otitis media aguda relacionada con la mala técnica de alimentación. Factores dentro de la casa como el tabaquismo, como animales, humedad, favorecen también, ¿no? Pero uno de los principales es una mala técnica, y el tabaquismo dentro de la casa es otro, para este grupo de edad. Y para el otro grupo de edad, que serían los preescolares,
en ellos está relacionado muy certeramente la asistencia a guardería. El contagiadero ahí a todo lo que da en la escuela. Yo le digo a las mamás aquí, se van a enojar las maestras, ¿no? Pero yo no veo al término de la jornada a limpiar con toallitas húmedas los juguetes de los niños. Si llegas y encuentras un día a un niño con una pelota en la boca y al otro día llegas y encuentras a tu hijo con esa misma pelota, pues si nadie la limpió y ahí se quedó. Entonces, y dices, esa es una, ¿no? Y la otra dice, es que yo llevo bien limpiecito a mi hijo a la escuela. Sí, pero ¿y las otras 15 mamás con las que convive tu hijo tendrán las mismas precauciones? Entonces, y desde ahí el intercambio de bacterias va generando los procesos infecciosos. Ahora, doctor, he escuchado también esta situación de que a veces se les revienta el oído o se dice, es que se me reventó el oído. ¿A qué se refiere eso? Porque a mí me sonaría a que ya explotó el oído y ya se acabó. Ahorita que hablemos de sorderas, todo lo que yo estoy hablando ahorita, después de que sale de mi boca, es una energía aérea que llega a la membrana del tímpano. La membrana del tímpano es el tamborcito que todos conocemos y decimos, y ese tambor cuando se mueve con esta energía que yo estoy produciendo, mueve los huesecillos que están dentro del oído. Estos huesecillos, la energía aérea se convierte en mecánica y estos huesecillos van y mueven unos iones que ya la convierten en eléctrica. Entonces, esa membrana es la división entre el oído externo y el oído medio. Entonces, es todo un aparato de física, mecánica y electrónica nuestro oído. Todo eso junto. Entonces, cuando tenemos una infección, se llama caja del tímpano, se llena de moco con bacterias y pus y todo, y se va expandiendo. La membrana del tímpano tiene un poquito de expansión, pero no tanta que a veces revienta. Todos los líquidos buscan una salida por todas partes en todo el universo. Entonces también el oído pasa lo mismo. Entonces revienta y empieza a salir cuando vemos, es que me salió sangre, es que me salió pus. Uno de los síntomas más importantes también en la otitis media aguda es el dolor de oído. Tenemos un niño irritable, con fiebre, que no come y no le encontramos ni por dónde, se agarra la oreja, se la jala. Entonces es muy desesperante para los padres ver que no está respondiendo a los cuidados normales que le estamos dando, ¿no? Entonces, y cuando revienta la membrana del tímpano, disminuye la fiebre, disminuye el dolor, disminuye todo. Claro, porque ya salió la infección. Eso no quiere decir que está curado, pero sí le disminuye, es un síntoma después, o sea, antes de que reviente, mucho dolor, después de que reventó, disminuye el dolor. ¿Y una vez que revienta, doctor, se repara, se regenera o qué pasa? Cuando tenemos un episodio único, pudiera ser que la perforación no es tan significativa, quitamos el proceso infeccioso y cicatriza. Pero cuando yo me estoy enfermando, pues entonces probablemente se hace una perforación que no le da el tiempo a curar. Esas son las otitis medias crónicas, que a veces son padecimientos que se tienen que operar. ¿Por qué? Porque el paciente nunca termina por curar. Entonces hay que meterse a limpiar parte del hueso y valorar la posibilidad de hacer algo que se llama timpanoplastía también, que es ponerle una membrana virtual que le agarras un pedacito de injerto de músculo para ponerle una membrana, un tamborcito de mentiras, ¿no? Pero es de nuestro cuerpo. Ay, doctor, me llama mucho la atención todo este tema del oído porque además conocemos muy poco, ¿no? Realmente no nos metemos a investigar cómo funciona el oído, solo de repente cuando nos duele es cuando ponemos atención. ¿Qué pasa con aquellas personas que hablan de que cuando hay sonidos muy fuertes o cuando hay música muy fuerte o en algún concierto escuchan o les molesta o escuchan como agua pero solamente en ocasiones donde hay mucho ruido? Hay un padecimiento que se llama trauma acústico, que está relacionado precisamente con los volúmenes altos. Nuestras sensaciones normales son entre 20 y 40 decibeles. Cuando nosotros trabajamos a más de 70 decibeles, entonces... ¿Qué sería más o menos qué? Para poder ubicar 70 decibeles, ¿qué es? Un 100 decibeles sería un antro. Ah, eso es 100, o sea, es mucho más de lo que deberíamos tolerar. Deberíamos escuchar. Okay. Entonces, el trauma acústico se puede dar de dos formas. Por ejemplo, la persistencia, ¿no? Un DJ que trabaja o un joven que trabaja en máquinas de impacto y que no tiene la protección correcta. Eso, de manera paulatina, progresiva, si lo tenemos, nos va a llegar a algo que se llama trauma acústico y eso va a repercutir en una sordera, en una hipoacusia.
La otra es un evento único de volumen muy alto, puede generarlo de manera inmediata. Un impacto, yo tengo policías que han detonado armas y que como pacientes y han detonado la arma y eso fue suficiente para que ellos tuvieran su sordera. ¿Okay? Y hay de todas las características de la sordera, en los audiogramas dice, este es el único que es patognomónico, o sea que estas características corresponden a un padecimiento que es trauma acústico. Las otras sorderas son otro rollo y se manifiestan de otra manera en los audiogramas que nosotros hacemos, pero esa sí es bien característica. Doctor, ahorita estábamos, después de este bloque vamos a seguir platicando sobre las no infecciosas, ¿no? Que aquí entraría la sordera y ahí vamos a profundizar en este tema. Pero volviendo un poco a las enfermedades infecciosas, teníamos otitis media aguda y la tercera, ¿cuál sería? La otitis media crónica. Entre las divisiones, la Academia Americana, ya nosotros tenemos establecido los tiempos y un padecimiento que dura más de 12 semanas es una otitis media crónica. Y además, qué horror, más de 12 semanas con el dolor y la molestia. Lo curioso es eso, precisamente que no duele. La característica de esos pacientes es que siempre les está escurriendo el oído. Entonces hay pacientes que les huele muy feo. Vengo por la fetidez que genera el oído. O incluso, como te digo, también está relacionado en la literatura que es un padecimiento de estrato social muy bajo. Entonces, donde no hay acceso a la salud. Entonces, y donde ya no se le dio atención a tiempo. Y no se le ha prestado atención y por eso esto sigue caminando y sigue caminando y sigue caminando hasta padecimientos. Las complicaciones de una otitis media crónica, incluso una otitis media aguda, pueden comprometer la vida. O sea, con una meningitis, con trombosis de vasos a nivel cerebral, cosas como esas. Pero para llegar a ese punto, afortunadamente el hueso aguanta mucho. Aguanta mucho y este padecimiento no da, pero si nosotros lo dejamos llevar, pudiera ser que hasta pudiera haber complicaciones. Lo ideal es hacer el diagnóstico y protocolizar si es un paciente quirúrgico o no, para ofrecerle una solución.